Buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer análisis del caso Cordero Bernal versus Perú, del curso Sistemas Interamericanos de Derechos Humanos, a cargo de la doctora Cruzcaya Ugarte. Presentación del caso. El caso denominado Cordero Bernal versus Perú, sentencia del 16 de febrero de 2021. Vamos a exponer excepciones preliminares y fondo. ¿Cuál es la sumida del caso? En principio, se trata el señor juez Héctor Filder Cordero Bernal, en la cual, en el marco de un proceso de destitución de su cargo como juez penal, valga la redundancia, el recurso de amparo que interpuso contra la decisión de destitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró que la República del Perú no es responsable por la violación de las garantías judiciales. En este caso, no se violaron los artículos de la Convención Americana, tanto el artículo 8, el principio de legalidad, artículo 9, los derechos políticos y la protección judicial, en perjuicio del señor Héctor Fidel Cordero Bernal. Presentación del caso. De acuerdo con la Comisión Interamericana, el objeto de este caso es la alegada violación de derechos del señor Cordero Bernal, presuntamente ocurrido en el marco de un proceso disciplinario que concluyó con su destitución como juez del cuarto juzgado especializado en lo penal en la ciudad de Huánuco, Perú, en el 96. El proceso de destitución fue originado por una decisión en la que el señor Cordero Bernal concedió la libertad incondicional a dos procesados. Al momento en que el señor Cordero Bernal se hizo cargo del primer juzgado penal de Huánuco, pasó a conocer el caso de dos personas que piloteaban una avioneta de matrícula colombiana interceptada por la Fuerza Aérea Peruana. Estas personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas y se ordenó su detención. El 30 de junio del 95, los procesados solicitaron su libertad incondicional, figura contemplada en el Código del Procedimiento Penal de la época. La solicitud fue declarada fundada mediante resolución del 11 de julio del 95. El 17 de julio siguiente se dio por terminado el cargo del señor Cordero Bernal en el primer juzgado penal de Huánuco. Luego de expedida la resolución que concedía la libertad incondicional a estos dos investigados, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial inició un proceso disciplinario en contra del señor Cordero Bernal. Dicho proceso dio cuenta de irregularidades en su cargo en el primer juzgado penal de Huánuco y en la resolución en la que otorgó la libertad incondicional. La OCMA formuló una propuesta de destitución del señor Cordero Bernal y de los entonces presidentes y secretarios de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. El 14 de agosto del 96, el Consejo Nacional de la Magistratura emitió la resolución 896 PCNM que ordenó la destitución del señor juez Cordero Bernal. El 9 de septiembre del 96, el señor Cordero Bernal presentó una acción de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura. El 27 de noviembre del 96, el primer juzgado especializado en Derecho Público declaró improcedente la acción de amparo. La decisión fue apelada y el 24 de septiembre de 1997, la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público confirmó la decisión de declarar improcedente el amparo. El señor Cordero Bernal interpuso los recursos correspondientes ante el Tribunal Constitucional, que rechazó la acción por no encontrar violación al debido proceso. Hechos, como ya se han manifestado, en el 2005 el señor Cordero Bernal presentó su recurso de nulidad contra la resolución 14 de agosto, del 14 de agosto del 96 del CNM y solicitó su reincorporación. El 30 de diciembre del 2005, el CNM declaró improcedente la nulidad e inadmisible el pedido de reincorporación.
El señor Cordero Bernal interpuso el 20 de febrero de 2006 un recurso de apelación que fue declarado inadmisible por extemporáneo. Presentación del caso. Primero se dio el procedimiento ante la comisión. La presentación de la petición fue el 11 de noviembre de 1998. Los informes de admisibilidad se dieron el 22 de julio del 2011. La fecha del informe de fondo, el 5 de octubre del 2018. Luego se procedió ante la Corte. La fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el 16 de agosto del 2019. El petitorio ante la Corte fue, ¿no?, que la Comisión somete ante la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y de las alegadas violaciones de derechos humanos descritas en el informe 115/18 por la necesidad de obtención de justicia para la presunta víctima. Notificación al Estado y a la presunta víctima de este proceso ya contencioso. En este caso, fue el 19 de septiembre del 2019. Se realizó una excepción preliminar. En este caso, el Estado presentó esta excepción relativa a la falta de competencia de la Corte Interamericana para asumir un rol de cuarta instancia, la cual fue desestimada. El tribunal consideró que las pretensiones de la Comisión Interamericana y del señor Cordero Bernal no circunscribieron a la revisión de los fallos de los tribunales nacionales ante una eventual incorrección en la apreciación de las pruebas, en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho interno. Por el contrario, se alegó la violación de distintos derechos consagrados en la Convención en el marco de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales, tanto en sede administrativa como judicial. Bueno, la Corte en este caso declaró sin lugar la excepción preliminar presentada por el Estado, toda vez de que ante las alegadas o los derechos vulnerados sí es competente para poder llevar este proceso contencioso. Hechos en términos de la sentencia emitida por la Corte. De acuerdo con la Comisión, el objeto de este caso es la alegada violación de los derechos del señor Cordero Bernal, presuntamente ocurrida en el marco de un proceso disciplinario que concluyó con su destitución como juez del cuarto juzgado en lo penal de la ciudad de Huánuco, Perú, en el 96. El proceso de destitución fue originado por una decisión en la que el señor Cordero Bernal concedió la libertad incondicional a dos procesados, bueno, el delitos de narcotráfico, teniendo en cuenta el marco fáctico establecido en el informe de fondo, los alegatos presentados por las partes y la comisión y el acervo probatorio. Hechos probados. A. Marco normativo aplicable al procedimiento disciplinario sancionatorio en contra de jueces y juezas del Perú, en el Perú, vigente para la fecha de los hechos. B. El nombramiento de Héctor Fidel Cordero Bernal como juez del cuarto juzgado especializado, ¿no?, en Huánuco. C. La decisión de conceder la libertad incondicional a dos procesados. Posteriormente se presentará el proceso disciplinario, el proceso de amparo, el proceso penal y recursos de nulidad seguidos en este asunto. Bueno, de hechos destacados. Vamos a indicar que como vamos a mencionar al final de la exposición, que nos encontramos frente a un fallo en la cual la Corte no resuelve o no haya culpabilidad o responsabilidad al Estado peruano. En ese sentido no podríamos hablar de manera enfática de derechos vulnerados, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar del debido proceso, ¿no? En el debido proceso son garantías judiciales, garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, la cual se ha entendido como esencial para el ejercicio de su función. También tenemos que indicar que el ejercicio autónomo, en este caso de un debido proceso, debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, como en su vertiente individual, es decir, en relación con la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes, en particular,
se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, o incluso por parte de quienes ejercen función de revisión o apelación. Garantías judiciales. Sobre el deber de motivación. Este es un punto muy importante, ya que la Corte ha reiterado que dice, es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que implica una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a tomar una decisión. El deber de motivar las decisiones es una garantía que se desprende del artículo 8.1 de la Convención, vinculada a la correcta administración de justicia, pues protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y da credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática. Así, la motivación demuestra a las partes que han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen ante instancias superiores. Conforme a lo anterior, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de destacar cualquier indicio de arbitrariedad. Protección judicial. Eso está relacionado al artículo 25.1 de la Convención, en la cual el tribunal, la Corte, ha indicado que contemple la obligación de los Estados parte de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial sencillo, rápido, efectivo ante juez o tribunal competente contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Ya en el presente caso, vamos a ver que tanto la comisión, así como los representantes, han señalado la efectividad del recurso de amparo contra las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. En ese sentido, la Corte encuentra que la Constitución peruana disponía que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura eran inimpugnables y los jueces interpretaban que contra ellas solo procedía el recurso de amparo por violaciones al debido proceso. En efecto, en este caso concreto, el señor Cordero Bernal interpuso un recurso de amparo, el cual fue declarado improcedente en primera y segunda instancia por considerar que la decisión por medio de la cual se le destituyó daba cuenta de un amplio examen del actuado en el procedimiento disciplinario y se encontraba suficientemente motivada. Entonces, el Tribunal Constitucional, en las instancias internas, consideró que el proceso disciplinario sí garantizó el debido proceso y declaró infundada la acción impulsada por el señor Cordero Bernal. Bueno, no vamos a ver reparaciones porque la Corte, justamente y estamos en la parte del fallo, declara que al no haber establecido la responsabilidad internacional del Estado peruano, la Corte resolvió que no procedía a pronunciarse sobre reparaciones, costos y gastos y ordenó el archivo del expediente. Hay que considerar a modo de conclusión que la Corte consideró que las razones por las cuales los jueces y los jueces pueden ser removidos de sus cargos deben estar clara y legalmente establecidas y que teniendo en cuenta que la destitución o remoción de un cargo es la medida más restrictiva y severa que se puede adoptar en materia disciplinaria, la posibilidad de su aplicación debe ser previsible, porque está expresa y claramente establecida en la ley la conducta sancionable de forma precisa, taxativa y previa, o porque la ley delega su asignación al juzgador o a una norma infralegal bajo criterios objetivos que limiten el alcance de la discrecionalidad. Además, la Corte señaló que cierto grado de indeterminación no genera per se una violación a la Convención. Es decir, el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad exigible. Sin embargo, el Tribunal Interamericano condicionó la referida indeterminación de la norma, indicando que el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer se ha indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que no se produzca una interferencia arbitraria. Siendo así, tampoco vamos a ver que hay una supervisión de cumplimiento, ya que el fallo fue declarado y no encontrar responsabilidad internacional del Estado peruano. Eso fue el fallo, eso fue la conclusión que la Corte Interamericana
llegó, arribó. Entonces, con ello damos las gracias, especialmente a la doctora Krupskaya por el curso, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.